esta charlita un poco alrededor de 3 ejes, ¿no? Para pensar un poco, por un lado, en qué situación, qué nos está pasando, ¿no? O sea, partir un poco de nosotros mismos y de entender que no solamente esto pasa con los estudiantes, nos pasa a nosotros como docentes, y en ese sentido es importante que también nos podamos reconocer en la situación, podamos ver qué es lo que estamos aprendiendo con todo esto, ver qué es lo que estamos poniendo en juego, y darnos cuenta que en realidad tenemos un montón de cosas que podemos usar y que ya hemos hecho y que tienen sentido, que pueden llevarnos hacia una circunstancia nueva, que seguramente, muy probablemente cambie, aun cuando podamos volver a las clases presenciales, que cambie en cierto modo la forma en cómo estábamos ejerciendo nuestra práctica docente. Seguramente todos han incorporado herramientas tecnológicas nuevas, seguramente todos han podido ver que el tema del manejo de los tiempos, del cuerpo, de los espacios, del tipo de actividades, del vínculo con los alumnos, todo eso se ha ido de algún modo modificando, pero bueno, hemos ido aprendiendo en ese camino. Entonces, la segunda parte de mi recorrido tiene que ver con esto de cómo integramos lo que antes hacíamos con lo nuevo que tenemos que hacer, para de esa manera como poder preparar una nueva propuesta docente, ¿no? Y bueno, y sobre la tercera parte de la charla, bueno, listo, y cómo avanzamos con todo eso. Un poco, les quería contar que ese es un poco el recorrido que yo pensé para la charla de hoy. Y como la idea es empezar hablando con ustedes, porque quiero conocerlos, un poco lo duro de esto es esto de no poder interactuar lo suficiente, les voy a proponer, seguramente todos tienen quizá el celular a la mano o en el mismo dispositivo. Primero voy a presentar, y vamos. Y vamos. Acá arrancamos. Bueno, le había puesto a esta charla esto de ideas, experiencias y desafíos para compartir, ¿no? Porque la idea no es dar una clase teórica sobre la educación virtual, sino que podamos construir cosas. Y acá está lo que les estaba contando. Entonces, en esta idea de qué nos está pasando, yo les propongo que entren al Menti, tienen que poner en el celular, en el navegador del celular o en el de la computadora, www.menti.com, y les va a pedir un código. Y entonces ahí la idea es que pongan ese código 12-45-077. Y van a encontrar un par de preguntas que quiero que veamos, ¿sí? A ver, no los puedo ver, los quiero ver. ¿Pudieron ingresar al código? ¿Lo podrás repetir? No, sí, si lo puedes poner otra vez. Acá lo están viendo. El código es este, 12-45-077. Ahí están votando. Bueno, un poco lo que quería era esto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Menti qué es? 12-45-077. No, el código lo anoté, pero me parece, no sé la página, Menti.com. Un poco lo que quería era ver a ver qué piensan de estas afirmaciones sobre qué es lo que querrían hacer con sus clases, a ver qué es lo que ahí están empezando a votar. Digan la verdad, ¿eh? Nadie va a hacer lo que pueda, está muy bien. Hay uno que se sinceró. Todos hacemos lo que podemos. Bueno, un poco la propuesta era esto, no los quiero distraer de la lectura. No, Mónica, soy la que voy a hacer lo que puedo. Bueno, está muy bien, es muy válido. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, va ganando Voy a aprender sobre educación en línea porque es lo que viene. Después sigue Voy a incorporar actividades en línea que nos ayuden a pasar la crisis. Sigue luego, ahí en parejo con Voy a tratar de entender qué es lo que está cambiando.
y después viene, voy a enseñar virtualmente hasta que podamos volver a lo presencial, voy a tratar de hacer lo que hacía presencial, pero virtual, y voy a hacer lo que pueda. Bueno, si bien hay una tendencia fuerte en esto de que creen que la educación en línea es lo que se viene, creo que lo que podemos ver acá es que estamos parados como en diferentes lugares o diferentes propósitos. Me parece que todos son válidos, pero también es muy interesante ver que ustedes están empezando como a visualizar esto de que, bueno, aparte de la crisis y de la pandemia, hay un montón de cosas ahí que son interesantes y que pueden ser interesantes para incorporar en sus prácticas, ¿no? Bueno, eso nos da más o menos un pantallazo de siguen votando. No quiero que nadie se quede sin votar. Bueno, ganó voy a aprender sobre educación en línea porque es lo que se viene, casi con el doble de la que le sigue. Bueno, y la siguiente pregunta que les quería hacer, en el mismo código, esperen que les pongo para que también contesten ese. Ay, no, perdón. Es esta pregunta. A ver, en una o dos palabras, acá la idea es que escriban una o dos palabras, ¿qué les gustaría incorporar en sus clases en esta etapa? A ver, cuéntenme un poco qué es lo que sienten que les está faltando, ese condimento que creen que estaría bueno incorporar. Interacción. ¿Alguien más? Sí, ahí viene. Actividades lúdicas. Ah, ahora se vinieron todas juntas. Vayamos mirando. Para mí es fundamental esta posibilidad de que me cuenten, ¿no? Porque es tan difícil, si no, cuando somos tantos, poder tener información de lo que están pensando. Y esto es parte de lo que creo que podrían ir incorporando, por lo menos en los encuentros sincrónicos, la posibilidad de dialogar con el otro por medios diferentes de los habituales. Bueno, miren que estamos como con alrededor de las cuestiones que tienen que ver con el vínculo con el otro, con lo interactivo, lo colaborativo, lo lúdico, prácticas de laboratorio, leo por ahí, trabajo grupal, evaluación, dice otro, herramientas alternativas, comunicación, o sea, como que lo que me da la sensación viendo esta nube de conceptos es que la interacción gana, porque está más grande, eso quiere decir que más gente votó eso, la motivación, el trabajo grupal, vamos por ese lado. Bueno, todo esto queda guardado para que después ustedes lo puedan tener, porque me parece que es interesante que lo tengamos. Bien. Bueno, ya sabemos, yo sé por lo menos un poco más claramente dónde estamos parados, así que vamos a continuar. Les agradezco. Y un poco lo que les pido es que pensemos un poco, bueno, primero, ¿qué tuvimos que cambiar? ¿Qué fue lo que cambió? ¿No? Cada uno, más si cada uno tiene ahí como un cuadernito, puede, si quiere, ir anotando para ir dejando estas notas que les van a servir en esta idea de pensarse un poco en sus prácticas, estas combinadas, o por ahora totalmente virtuales y probablemente más adelante híbridas, presenciales y virtuales. Una es esto, ¿qué tuvieron que cambiar? A ver si pueden pensar qué fue lo que cambió, qué fue lo que cambiaron ustedes de sus prácticas. Por otro lado, una pregunta que es dura, pero que es interesante, y es pensar qué es lo que creen que no va a volver. Luego, ¿qué aprendieron mientras enseñaban, mientras hacían todo esto? ¿No? Valorar un poco todo lo que uno aprendió. Y qué de lo que ya saben les sirve para poder avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera, bueno, las crisis son oportunidades y me parece interesante entender esto, que la educación en línea no busca reemplazar a la educación presencial, por la sencilla razón de que no son iguales, no funcionan de la misma manera, no tienen las mismas características. No, yo tampoco quiero entrar en la dicotomía de que una es mejor que la otra, pero sí me parece importante entender que funcionan muy bien juntas y las logramos articular. Y que muchas cosas que hacemos normalmente en lo presencial, en esta etapa hemos aprendido que se pueden hacer virtualmente y que quizá tenemos mejores resultados. Y otras que no, definitivamente.
Y la gracia es poder encontrar eso y poderlo integrar en lo que terminemos dejando como práctica, por lo menos para el año que viene, ¿no? Entonces ya tenemos una idea de esta situación con lo que se pudo hacer ahora con ustedes, que es esto, bueno, qué es lo que quieren lograr, qué es lo que vienen haciendo, cómo se sienten respecto a esta etapa, y vamos entonces a avanzar hacia cómo integrar lo que hacíamos con lo nuevo. Antes de avanzar, yo quiero decirles que pueden ir escribiendo las preguntas, las reflexiones, lo que quieran en el chat. Yo no las puedo leer ahora, pero después vamos a tener un rato largo para charlar un poco sobre todo eso. Acá los hago trabajar otro poquito más, pero como para que, y no más. En este Padlet que tengo acá, lo que les propongo es, básicamente, y no es para que lo hagan ahora, es unas categorías de análisis sobre qué aprendieron durante la pandemia. Porque, ¿qué pasa? Entre integrar eso que estaban haciendo con lo nuevo, me parece que tenemos que hacer evidente los aprendizajes logrados. Entonces, en este Padlet, y que está buenísimo para que lo guardemos, porque después va a estar la info de todos ustedes, los que quieran participar, obviamente, es, bueno, ¿qué cambiaron de su práctica? ¿Qué les gusta de lo que están haciendo ahora? ¿Qué les cuesta? ¿Qué lograron? ¿Y qué quieren aprender? Esto va a quedar, así estas columnas, en este muro virtual, y la idea es que puedan ir escribiendo esto cuando quieran, si quieren ahora, si quieren más tarde, a lo largo de la charla, queda abierto con este enlace, que es padlet.com, monicatrech/uner. Por ahí, Laura, me haces el favor, lo podemos copiar, o lo copio yo, en el chat, así ya les queda. Ahí, Moni, ya lo pasé directamente. Ah, listo, gracias, genial, buenísimo. Bueno, para que les quede entonces esta posibilidad de que sigamos interactuando y tengamos claro esto. Bueno, entonces contamos, yo les decía, yo soy medio tonta con esto del PowerPoint, no estoy muy acostumbrada a usar PowerPoint, así que me disculpan. Bueno, les decía, por un lado contamos con lo hecho, ¿sí? Que es esto, y por otro lado contamos, no me deja. Espera, perdón. Ahí vamos. Y por otro lado contamos con algo muy importante, y es que sabemos que se aprende haciendo estas cosas, ¿no es cierto? Tanto lo presencial como lo virtual. Entonces, me parece súper importante que por un lado veamos todo lo que vienen haciendo y todo lo que han aprendido con eso, y por otro lado veamos lo que ya sabíamos, que era que uno tiene que pensar en situaciones para que el otro aprenda donde se puedan hacer todos estos verbos que puse acá, ¿no? Debatiendo, escuchando al otro, resolviendo, haciendo fundamentalmente, valorando el trabajo de los otros, construyendo. Me parece que todas estas cuestiones son claves a la hora de pensar nuestras actividades en línea, ¿sí? Entonces, si queremos integrar estos dos mundos, de lo presencial en contextos virtuales, empecemos a pensar, y yo les propongo acá como un camino para revisar estas prácticas y para avanzar. El primer camino es que si tenemos que integrar actividades virtuales, lo que tendríamos que hacer, les propongo hacer, es estudiar el entorno de aprendizaje. Así como tenemos conocido el entorno presencial, sus posibilidades, qué es lo que se logra ahí, cómo se producen las interacciones, pensar un poco cómo es esto del entorno virtual, qué características tiene, qué hay que tener en cuenta cuando uno planifica para eso, qué funciona y qué no. Ahora vamos a abordar ese tema. En segundo lugar, repensar esas actividades que ustedes tenían. Y también les voy a proponer como un modo para repensarlas. Es decir, qué puedo reutilizar, qué no, qué tengo que cambiar. Y por último, usar estrategias de colaboración. Yo puse para que no nos cueste tanto. Un poco el rector cuando hablaba, o el secretario académico, perdón, cuando hablaba antes decía, ¿no? Hemos estado trabajando en equipo, nos hemos sostenido entre nosotros. Bueno, un poco pensar cómo se puede seguir adelante con todo este esquema. Entonces, entrando ya en materia de lo que es virtual. Hay cosas que funcionan y cosas que no. La primera cosa que me parece importante que consideremos es que no podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos presencialmente. O sea, ustedes lo habrán vivido a lo largo de estos meses. Pretender hacer una actividad sincrónica donde los alumnos estén
2, 3, 4 horas sentados escuchándonos y demás, evidentemente no funciona. Tenemos que buscar otras metodologías para que esto pueda realmente funcionar. La otra cosa que es supremamente importante en un entorno en línea es, y nosotros en el modelo PEN lo tenemos muy fuertemente delineado, es que aunque el contenido es importante, y es importante pensar cómo hacer llegar ese contenido, y que ese contenido también sea accesible, que no sean documentos larguísimos, que tenga cierto dinamismo el material, que a poco podamos ir logrando, que el contenido esté actualizado, que no sea solamente el que uno puede ofrecer como docente, sino que pueda ofrecer una variedad de contenido de otras fuentes. La realidad es que algo que es el eje de la propuesta que ustedes hagan en su práctica docente es la actividad. La actividad como centro, es decir, ¿qué es lo que yo le propongo al alumno que haga? Eso es fundamental. Y en lo virtual es fundamental que eso esté muy bien planificado. ¿Por qué? Porque no se puede ir dando consignas sobre la marcha. Entonces, acá el pensar muy bien cómo integrar herramientas, cómo integrar lo que les pedimos que hagan con los tiempos, ahora lo vamos a ir viendo más en detalle. Pero tengan en cuenta eso, que quizá uno se preocupa más por el contenido, y si bien el contenido es importante, lo que queremos que hagan con ese contenido es lo que debería como orientar lo que ustedes propongan. La interacción que apareció tanto acá en diversas direcciones también es fundamental. Es decir, para que la cosa no sea así unidireccional, esto que estábamos proponiendo de abrir a que puedan participar en diferentes configuraciones de interacción. Entonces, si ustedes hacen actividades donde van variando y hay una actividad para todo un grupo, pero después hay actividades en pequeños grupos, pero después hay actividades individuales, después se interactúa con el contenido, pero después se puede interactuar con el producto que hizo el otro grupo. Todas estas configuraciones van a provocar una mayor interacción y un mayor dinamismo en ese entorno y que no sea la pantalla, ¿no? Solamente. Una cosa que también es importante es el tema de la comunicación mediada. Es decir, no es lo mismo hablar cara a cara. Yo ahora, por ejemplo, no les estoy viendo las caras y no me está gustando porque obviamente eso es duro, pero estamos mediados por la tecnología. Entonces, a la hora de moderar, a la hora de escribir, a la hora de dar una devolución, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones. Es decir, cómo podemos ganar en claridad, ser directos, pero cuidar el tono, usar quizá menos texto y otro tipo de formas de comunicarnos. Todo eso ayuda a tener mayor claridad en la comunicación. Otro aspecto de lo virtual que es fundamental y que a veces no tenemos en cuenta es que los tiempos son diferentes y los espacios también se pueden combinar. Ustedes lo habrán vivido en este tiempo, me gustaría poder saber, ahora después por ahí podemos hablar qué han hecho, pero no es lo mismo sincrónico, es decir, como ahora, todos al tiempo, todos en el mismo momento y espacio, que asincrónico, a través del campus. Entonces, si yo propongo un debate, no es lo mismo si tengo que considerar tiempos para que una conversación sobre un tema madure en un espacio asincrónico, donde voy a tener que dar tiempo para que la gente vaya estableciendo ese diálogo. Entonces yo siempre digo que, por ejemplo, un debate para que madure y la gente pueda dialogar y se pueda establecer un vínculo, hay que pensar que nos va a llevar por lo menos 2 semanas de ese espacio asincrónico. Entonces es muy bueno que piensen qué cosas quieren que se debatan y se reflexionen y se profundicen de un modo o del otro. Y que entonces empiecen a elegir cuándo hacen una actividad sincrónica, cuándo sincrónica, y cómo se van relacionando estas actividades en una secuencia. Yo les decía lo de la comunicación mediada y entonces acá es súper importante el tema de anticipar, el tema de las consignas. Es muy común que uno establezca una consigna como lo hacía en lo presencial. Bueno, tienen que hacer esta tarea. Y se nos olvidan cosas que son fundamentales. ¿Dónde se entrega la tarea? Facilitar cuál es el espacio donde hay que trabajar eso. Si es en grupo, más todavía. Hay roles. ¿Cuánta gente está haciendo esa tarea? ¿Es individual? ¿Y cómo va a ser luego la devolución? ¿Va a ser individual también o lo van a poder compartir con los otros?
¿Cuánto tiempo tienen para hacerlo? ¿Es una tarea que se puede hacer a último momento y entregarla o requiere de una construcción colaborativa? Entonces les tengo que anticipar que no dejen para último momento porque está bueno que se establezca el diálogo. Todas cosas que quizás antes en la consigna no teníamos tan en cuenta porque lo íbamos resolviendo en el momento, en lo presencial. Acá hay que anticipar. Y yo siempre digo acá, ponerse un poco en los zapatos del otro y verla desde el alumno, es decir, lo estoy entendiendo, tengo toda la información que necesito, volver como a chequear tanto la forma de comunicarse como la forma de escribir las consignas. Otro tema, es un montón, ya sé, pero bueno, otro tema es el tema de las tecnologías. Alguien nos dice, che, está buenísimo, usa tal herramienta, tal otra. Bueno, ¿tiene sentido? Sí o sí hay que hacerlo con esa tecnología. Hay una manera mejor de hacerlo, porque me parece que eso es lo que también nos ayuda a ir incorporando herramientas de a poco que de verdad nos sirvan. Entonces, por ejemplo, el Padlet seguramente lo deben estar usando, como yo se los planteé recién, o el Mentimeter, por poner un par de ejemplos de tecnologías. Pero también hay que pensar en qué espacio dejamos que los alumnos trabajen colaborativamente, entonces por ahí empezar a incorporar la posibilidad de hacer documentos colaborativos, de qué manera hacemos las devoluciones, entonces poder empezar a buscar herramientas para hacer evaluaciones, y de esa manera, como de a poco, tranqui, ir incorporando esas tecnologías. Llegado acá, quiero decir algo que me parece importante, y es que todo lo que tiene que ver con la educación en línea no es tan sencillo, ¿no? No es, bueno, lo hago en línea y ya está. Si uno quiere hacerlo muy bien, tiene que pensar que esto se hace en un equipo, ¿no? Donde hay un diseñador, un contenidista, donde hay un desarrollador web, donde hay moderadores o tutores, donde se arma lo que nosotros en el PEN llamamos un dispositivo tecnopedagógico. Nosotros siempre decimos, no hay llanero solitario, ¿no? Este esfuerzo individual a veces es muy titánico y no da el resultado esperado porque uno no sabe de todo. Pero también es verdad que esto de aprender a hacer estas cosas es parte de lo que vamos a hacer como docentes en los próximos años, y todos vamos a ir incorporando estas habilidades y estas características. Entonces es importante que vayamos transitando este camino, aunque después quizá más adelante no hagamos todo, pero sí que vayamos como viendo de qué manera vamos aprendiendo nuevas habilidades alrededor de este tema, ¿sí? Yo quiero parar acá y verlos un poco, porque en realidad sí los puedo ver al tiempo. Pero... ¿Cómo venimos? ¿Bien o no? Háganme una cara, algo. Bien, bien. Hagan así o así, no sé. Muy bien. Muy bien. Muy bien, dicen. Hasta ahora, bien, muy bien. Estoy siendo clara, es útil lo que les estoy diciendo. Díganme si no cambiamos el rumbo. Pero bueno, quería como primero delinear todo este recorrido y contarles un poquito más de la educación virtual y de sus características. Bueno, gracias, menos mal. Ay, la retroalimentación es fundamental. Bueno, genial. Muy en consonancia, creo. Me falta el mate y a mí el agua. No sé, tengo la boca reseca. Me pinté los labios y no me los pinto habitualmente, entonces tengo todo seco. Bueno, seguimos entonces. Genial. Bueno, entonces, les decía otra vez con este PowerPoint, que me está complicando la vida ahora. Estábamos acá, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la segunda cosa que yo les decía, ¿se acuerdan que habíamos hablado de 3 cosas? Estudiar el entorno, todo esto que les estaba contando era de cómo es la educación virtual y qué elementos tiene que tenemos que considerar, todo lo que hablamos hasta ahora. Repensar actividades, y acá me quiero detener, porque me parece que esto, no sé si se está diciendo mucho, y me parece súper importante, antes de que les digan, tienen que pensar actividades virtuales donde tengan que integrar y hacer juegos de escape y hacer transmedia y usar estas... Paren un poquito, paren. Primero, y esto, si se pueden anotar en el cuadernito, anótenselo. ¿Qué tipo de docente es cada uno? ¿Qué sabe hacer bien? ¿Qué es lo que le funciona muy bien en su práctica y le ha funcionado siempre? Porque, ¿qué pasa? Si no partimos de ahí, de ese lugar, es muy difícil que hagamos algo de cero, nuevo, totalmente diferente y disruptivo,
sin apoyarnos en esa fortaleza. A veces lo que pasa es que uno es muy, muy bueno en la presencialidad, es muy bueno dando clases, muy didáctico, yo siempre digo que dar clases es un poco ser actores, actrices, ¿no? Seducir al otro y contarle un cuento y hacer que se interese. Pero si uno es muy bueno haciendo eso, seguramente puede decodificar cuáles son los elementos que pone en juego cuando da esa clase presencial y usar algunos de esos elementos en sus propuestas virtuales. Y ahí yo creo que es donde se da un enganche que es interesante. Piensen esto, ¿qué saben hacer bien y qué características de eso que saben hacer bien podrían usarse en línea? Que evidentemente no van a ser, por más atractiva que sea la forma como dictan clases, dar una clase de 3 horas a través de Zoom, porque no van a lograr el mismo resultado que en el aula. Probablemente aburra, etc. Entonces, es como tomar esos elementos y pasarlos por el tamiz de este nuevo entorno. Y lo otro que es clave es qué posibilidades tienen mis estudiantes. Me puedo poner en sus zapatos y acá sale siempre el tema de la conectividad, que no es solamente decir, pueden conectarse, les puedo proponer estas herramientas. Bueno, ustedes son alumnos universitarios, probablemente muchos trabajen, tengan otras posibilidades, pero mucho en los otros niveles se está viendo eso, ¿no? La falta de inclusión en este tipo de educación de todas las personas que definitivamente no pueden conectarse de la misma manera o no tienen esas posibilidades. Pero yo los aliento a ir un poquito más allá, no solamente pensar en la conectividad o en el recurso tecnológico, sino en las diferencias, ¿no? En las diferencias. Y alentar esa diversidad y pensar actividades que no tengan un único recorrido, ¿no? Yo acá me había notado, ¿se pueden pensar actividades que tengan diversos recorridos, donde el alumno pueda elegir, dependiendo de lo que le interese, si quiere hacer más una cosa u otra? Aparte del recorrido, ¿puede haber un producto diferencial también, más adaptado a lo que cada uno siente que tiene posibilidad de hacer o que le gusta más? ¿Podemos manejar cierta flexibilidad en los tiempos? Y acá voy a decir algo que es re importante dentro de lo que es la educación en línea, que es que estoy adelantando, pero que los tiempos pueden ser flexibles, pero yo creo que con una cierta periodicidad o temporalidad. Es decir, ustedes le pueden dar flexibilidad dentro de una semana o dentro de 2 semanas, pero sí es importante que su práctica tenga como una cadencia, una secuencia que haga que los alumnos no pierdan por completo ese ritmo y ese enganche y que puedan ir avanzando. Pero puede haber cierta flexibilidad. También puede haber flexibilidad de formatos, es decir, puede haber actividades para reflexionar, para profundizar, para debatir, con diferentes herramientas tecnológicas. Me parece que esa variedad ayuda a que todos puedan encontrar también su lugar, porque bueno, está pasando, a no todo el mundo le sienta el Zoom, no todo el mundo le sirve la clase colgada en un Moodle con un choice. Me parece que se trata como de ir buscando diferentes caminos e ir probándolos de a poco y ver qué pasa y cómo funciona. Ustedes dicen, un montón de trabajo. Bueno, pero hay una cosa importante. En la educación virtual, una vez que definen algo, lo cuelgan o lo proponen, eso ya queda diseñado y se puede reutilizar, ¿no? Entonces eso también hay que considerar. Y eso en cuanto a esta cosa más humana y más importante. Y por otro lado, la propuesta que les hago es integren modalidades, o sea, traten de pensar que no den clases o reemplazadas por actividades sincrónicas tipo vivos, así como este, solamente, o donde ustedes tienen, hace un rato hablaba con gente de la Universidad Nacional de Córdoba, y tampoco sería, por ejemplo, decirles, hablamos de esto, tienen la plataforma en línea, entonces ponen ahí todo el contenido, todas sus clases y demás, y el espacio sincrónico o los espacios así de encuentro directo es solamente para revisar dudas o para hacer tutoría, o no. Traten de pensar cómo se pueden combinar esos elementos para que no se agoten. Y también tengan en cuenta que por ahí la actividad esta sincrónica no puede ser semanal porque es muy agotador. Todos llevamos muchas horas. Cuando yo digo pensar en los estudiantes, también piensen en el tema de que no tienen un profesor.
Entonces la sumatoria, uno es uno, pero ellos tienen a un montón. Entonces todo eso me parece que es lo que después voy a hablar en la parte de lo colaborativo. Si uno puede pensar en una propuesta integral, la cosa funciona mucho mejor para el estudiante. Lo otro es, revisemos los propósitos y el alcance de lo que queremos lograr. Probablemente no podamos lograr a priori de entrada lo mismo que lográbamos presencialmente en cuanto a tiempos, en cuanto a currículum. Quizá tenemos que revisar esos propósitos. Me parece que, por ejemplo, acá se integra un propósito que no sé si lo tienen en su currículum, pero que es fundamental, que es conservar el vínculo docente-estudiante, conservar la posibilidad de que el estudiante sienta que está acompañado, que puede preguntar, que tiene alguien que de alguna manera está monitoreando ese proceso de aprendizaje. Y quizá entonces hay que reducir un poco el alcance. Eso también ténganlo en cuenta para no estresarse de más. Lo otro que creo que es importante es pensar en secuencias, no en actividades aisladas. Por ejemplo, no sé, les puedo ir adelantando un ejemplo, pero no sé, nosotros tenemos secuencias en la carrera donde uno empieza una investigación dándoles una temática por equipos. Ellos en equipos pequeños investigan sobre ese tema, en este caso sobre tendencias de educación en línea. Nuestros alumnos aprenden a hacer esto, educación en línea. Y a medida que van trabajando, van llenando un cuadro donde pueden ir viendo las investigaciones de otras tendencias que van haciendo los compañeros. En la siguiente etapa, cuando ya vieron todo eso, se establece un debate para poder discutir transversalmente qué diferencias, similitudes encuentran en esas tendencias que son diferentes. Y antes de eso, al principio, hicimos un sincrónico para juntos definir cuáles serían las categorías de análisis de esas tendencias. Entonces, fíjense, tenemos una actividad grupal para analizar y organizarnos sobre cómo vamos a trabajar, luego una actividad en pequeños grupos para profundizar sobre una temática, donde podemos ver lo que están haciendo los otros, pero sin que interfiera mucho en el trabajo en pequeños grupos. Después, una socialización que permita ver lo que hicieron los otros y valorar. Y el cierre se puede hacer, en este caso lo hacemos con una encuesta, donde les pedimos que individualmente cada uno califique y pueda ubicar una tendencia educativa en unos ejes que tienen que ver con si son más, menos participativas, más, menos colaborativas. Y entonces les entregamos un producto hecho entre todos al final. Un ejemplo, es un ejemplo de secuencia, que lleva un tiempo, que lleva un mes de trabajo, pero que está bueno que lo piensen como un proceso, ¿no? Porque entonces se van a ir apoyando en lo anterior. Y que sirve para otras cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, ese trabajo lo retomamos a lo largo del año, en otros momentos, reutilizando eso que produjimos en ese módulo o en esa primera etapa. Esto, digo, por ahí les da unas ideas de a qué me refiero cuando pienso en secuencias o en procesos. Y lo que ya les dije de los tiempos y del uso de las tecnologías, ¿no? Hay muchas herramientas que permiten el trabajo colaborativo, como estas que estuvimos viendo, que son importantes de ir conociendo de a poco e ir incorporando, pero siempre les digo, pruébenlas ustedes primero. Úsenlas ustedes con los colegas, con la familia, y una vez que las conocen, ahí recién empiecen a usarlas con los estudiantes. Entonces, bueno, en esta cosa de ver qué es lo importante al nivel de integrar experiencias, yo dejé acá como unas palabras para que ustedes en su cuaderno anoten algunas más. Si se fijan en esta imagen, abajo están las herramientas, porque son importantes, pero no son lo más importante. Esto es importante considerarlo. Y lo que puse acá son el tema del vínculo, el tema de permitir vivir una experiencia de aprendizaje, el tema de que este espacio, este entorno virtual, es un espacio que tiene que verse habitado, que de a poco tienen que ir viendo cómo logran que la gente participe y que pasan cosas, que ustedes pasan por ahí periódicamente, que comentan, que están ahí, ¿no? Lo de la diversidad. Después acá había gente que hablaba del desafío, eso también me parece importante. Ahora después les cuento otras actividades que implican retos, desafíos, donde los alumnos no solamente estudien, sino que produzcan cosas. Esto también me parece importante, que produzcan cosas que se puedan usar, reutilizar, y bueno, lo que a ustedes más se les ocurra. Y ese tweet que me parece súper lindo, que escribió una alumna nuestra en el coloquio en línea, nosotros es al revés. Todo es virtual,
menos el cierre, que es presencial, y este año lo pudimos hacer presencial. Después de 2 años de estudiar virtual, nuestros alumnos se encuentran en un coloquio, y esto decía una alumna sobre que, bueno, igual se podía como generar el encuentro y el intercambio. Bueno, y por último, dentro de estas 3 cosas que les decía, está lo de la colaboración. ¿Cómo ayudarnos para que no nos cueste tanto? Entonces, acá me parece que es importante, por un lado, ir diseñando estructuras institucionales, que por lo que yo escuché, ustedes están en ese camino, es decir, que la institución pueda apoyar con esto, con capacitaciones, con grupos de trabajo, que podamos ir valorando los aprendizajes y valorando los avances, que todo sea como acompañado desde lo institucional. Después, no sé si ustedes siguen en contacto entre ustedes, pero es re importante generar intercambios, y no necesariamente otro Zoom, que por ahí uno le cuesta, eso puede ser una reunión en equipo, pero bueno, los intercambios cotidianos, quizá por WhatsApp con el colega, mirá, esto me funcionó, esto no, esto de compartir ideas que funcionan, por ahí compartir espacios como este que les estoy contando del Padlet, donde ir poniendo, no sé, un Padlet sobre recursos que les funcionan, sobre ideas de actividades que les funcionan, quizá planificar en equipo, ya que hay que planificar tanto, decir, bueno, esto lo hago yo, esto lo haces vos, nos vamos turnando, intercambiar, es decir, un poco todo esto de trabajar en equipo y poder de esa manera ir como haciendo que sea más sencillo. Nosotros, por ejemplo, bueno, todos nuestros encuentros, somos bastantes, los hemos podido hacer en cuarentena a través de Zoom, y bueno, y buscamos que sean espacios divertidos, donde jugamos, donde alguien que aprendió algo nuevo lo muestra a todo el equipo, y entonces hacemos preguntas y nos facilita ese aprendizaje, y no es yo solo tengo que aprender a usar esta herramienta o esta actividad, en fin. Bueno, y llegamos a la parte 3 de esta charla, que tenía que ver con, bueno, el diseño de actividades. ¿Qué podemos hacer para avanzar? Y acá les quiero hacer como una pregunta, y quiero leer un poco a ver qué es lo que ustedes pueden escribir ahí en el chat. Es decir, ¿qué les parece que hace atractivo una propuesta de actividad en línea? Con todo lo que han aprendido hasta ahora y lo que venimos charlando, ¿qué cosas les parece que hace que una propuesta de actividad en línea funcione? A ver, cuéntenme. Mónica, perdón, ¿podrás poner la diapositiva pantalla completa? Sí. Porque están pidiendo por ahí para ver mejor. Ahí está. Esta no dice nada, solo tiene la pregunta. ¿Qué hace atractiva una propuesta de actividad en línea? ¿Se animan a escribir en el chat? ¿Se lo puedo pedir un poco de agua? ¿Están escribiendo? A ver, tengo que ver. Bueno, y vuelve y surge lo mismo, ahí los estoy leyendo. ¿Se están leyendo? ¿Podés poner el F5 y ocultar en esta liñita para que veamos mejor? Te agradezco. ¿Así, Tere? No, está igual, no se ve nada. En el chat, si ustedes van al chat pueden leer directamente. Ah, en el chat mejor. Fíjate, claro, fíjate arriba en el chat, ahí podés ir leyendo. Emociones. Ahí alguien hablaba de que los tiempos se habían cambiado. Gracias. Bueno, todos están más o menos diciendo lo mismo. Bueno, veamos entonces cómo se puede hacer eso, ¿les parece? O por lo menos qué podemos ir haciendo para hacer eso. Ok, bueno, entonces, vuelvo acá. Yo les ponía acá algunos ingredientes claves. Uno que es clave es que incluyan en la propuesta retroalimentación o colaboración entre pares. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, una actividad, como les contaba antes, donde podría ser que les proponen que individualmente planteen una situación. En el caso nuestro, por ejemplo, planteamos una situación que tiene que ver con
están aprendiendo sobre moderación en línea, sobre tutoría. Entonces le decimos, piense cada uno una situación poniéndose en los zapatos del tutor que crean que debería aprender a resolver un tutor. Una situación que se puede dar, no sé, los alumnos no participan, bueno, una situación. Descríbanla lo mejor que puedan. La ponemos en el campus, esto está sincrónico. En el campus, en un lugar donde todos pueden ir pasando, como si fuera un librito, una base de datos de Moodle, que puedan ir pasando esas situaciones, y les proponemos que elijan 2 de esas que todo el grupo fue poniendo en forma individual, y que digan cómo la resolverían como tutores. Entonces, después esto sigue, pero esta pequeña instancia de primero proponer y luego buscar la manera de resolverlo para otro, me parece que le da esa interactividad que ustedes decían, es un ejemplo. Después, el tema de la flexibilidad que yo les decía, también me parece que es importante. Sé que las actividades tengan como esa posibilidad de variabilidad, de diversidad. Lo otro que me parece importante es que recupere lo previo, que sea significativa, ¿no? Que permita construir sobre algo que yo ya sé. Entonces, quizá recurrir un poco a eso, decir, bueno, de lo que ya saben de este tema, a ver, traigan un poco eso para ponerlo en juego. Esto que ustedes decían de los desafíos, que sea retadora, que ponga en juego un problema o un caso de aplicación concreto o cercano. Por ejemplo, les cuento otro ejemplo. Voy poniendo ejemplos porque en realidad podríamos en algún momento hacer un taller de actividades. Ustedes traen sus actividades, las que quieren hacer, y ahí entonces las vamos desarrollando en detalle. Pero bueno, por ahora les tiro ejemplos. Por ejemplo, lo llamamos un sincrónico. Este es otro ejemplo de actividad. Los llamamos un sincrónico, empezamos pensando ellos que va a ser una charla como esta que yo les estoy dando, y en este momento interrumpimos y les planteamos un problema. Miren, de hecho nosotros les decimos eso, tenemos un problema, tenemos unas propuestas que no sabemos cómo evaluarlas, necesitamos que nos ayuden porque las tenemos que entregar mañana, armamos pequeños grupitos en Zoom y los mandamos a que busquen la solución a esos casos que les presentamos ahí en ese momento. Entonces, bueno, esta posibilidad del juego, de lo retador, y bueno, después más adelante también podríamos hablar de otras cosas, como algo que está muy a la moda ahora, que son los juegos de escape, que se pueden hacer bastante, o sea, no son sencillos de armar, pero se pueden hacer en Genial y en alguna herramienta así gratuita, donde uno lo que les plantea es toda una situación donde ellos tienen que ir resolviendo retos para poder avanzar y lograr llegar al final. Hay varios juegos de escape que después, si quieren, les puedo dejar el enlace para que los miren, los jueguen y vean si les sirve también para sus prácticas. Y bueno, y esto que también yo siempre lo digo, que es el lugar para la incertidumbre, el misterio o la duda, es decir, que no esté todo dado, que no haya una sola respuesta correcta y que entonces esa respuesta sea la que hay que encontrar, sino que el camino nos permita como ir dudando, ir buscando, ir explorando, ir construyendo esa resolución. Bueno. Si tuvieran que hacer una actividad, planificarla de nuevo de cero, se parece un poco a lo que hacen presencialmente, pero quizá las preguntas que se hacen son un poquito diferentes, ¿no? Yo siempre cuando pensamos en una actividad en línea, lo primero que pregunto es, ¿qué es lo que querés que aprendan? Pregunta fundamental. Antes de pensar, mirá, yo quiero hacer una actividad así, no, ¿qué es lo que vos querés que aprendan? Entonces, esa es la primera pregunta y es la que define sus objetivos de aprendizaje y es la que define después todo lo otro, con qué actividad, con qué recurso y demás. Las tareas, es decir, bueno, ¿qué deberían hacer los destinatarios? Acá es donde tenemos que empezar a pensar estas configuraciones de las que hablábamos antes. ¿Es individual? ¿Por qué es individual? Porque tiene más sentido. Y si lo hago grupal, en línea, si lo hago a través de un documento colaborativo, ¿qué pasa? Si los dejo que se organicen, pero yo no veo el proceso, solo veo el producto, ¿funciona bien igual o no? Necesito ver qué aporta cada uno. Porque a veces puede funcionar así, a veces no. ¿Qué tienen que entregar? ¿Dónde lo tienen que entregar? Piensen mucho en esto, que es, hago un producto, la idea no es que se queden, que yo lo corrijo y no más. La idea es que si fue un producto, que lo puedan compartir con otros, pero entonces hay que pensar que no es lo mismo compartirlo en la presencialidad que en la virtualidad, entonces quizá si hay por ejemplo, una retroalimentación de otro, la tengo que mirar yo primero antes de compartirla, todas estas cuestiones. ¿Dónde lo deben compartir? Hay espacios en Moodle
que son privados, donde solo lo ve el tutor, y otros espacios que se pueden generar que son públicos, todas estas cuestiones. Los recursos, acá hablo de contenidos, o sea, si van a diseñar material didáctico, entiendo por lo que me dijo Laura que van a tener otras charlas sobre materiales, sobre sincrónicos, o sea, esto es como una especie de empezar a pensar, pero después van a tener como charlas más específicas de todos estos elementos. Después, los espacios que doy para que esa actividad suceda, que me parece que también está bueno que los vayan considerando, es decir, no solamente el material, sino dónde tienen que los alumnos participar para desarrollar esa actividad, y, por supuesto, si hay herramientas que hay que usar para poner en juego esa actividad. Por ejemplo, si ustedes proponen que produzcan algo en video, en audio, si proponen usar un simulador, bueno, todas estas cuestiones. Después, lo que tiene que ver con la modalidad de trabajo, es decir, pensar, bueno, ¿qué voy a orientar? ¿Qué voy a sugerir? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Cómo acompaño? Toda esa parte. El proceso, la secuencia clara, los tiempos, si es sincrónico, si es asincrónico, si es colectivo, colaborativo, individual, todas estas cuestiones. Y algo que a veces se nos olvida y es muy importante es adelantarles a los alumnos si van a socializar esas producciones, cómo los vamos a evaluar, si es entre pares, si ustedes hicieron una rúbrica para evaluar, adelantarla para que sepan qué es lo que van a estar mirando, con qué criterio, y todo lo que tiene que ver, que es otro mundo, con los registros de seguimiento. Es decir, cómo ustedes van, si es una evaluación, ojalá formativa y en proceso, cómo ustedes van viendo ese avance de los alumnos para ir después valorando todo el proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, acá lo que yo planteaba era, bueno, vamos ahora, que ya vimos como un pantallazo general, que como mucho, parece mucho, vamos a ir viendo cosas pequeñas que podemos ir como incorporando y decir cómo lo puedo hacer. Entonces, lo primero que yo les decía era esto, ¿qué proponemos, qué queremos que aprendan? ¿Qué y cómo proponemos que aprendan? Tengamos en cuenta que entonces es muy importante esto de la centralidad del estudiante y que se aprende haciendo, dos elementos que habíamos hablado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos permitir espacios para explorar en línea. Empiecen actividades donde los manden a explorar cosas. Hay tantos lugares para explorar en Internet, tantas posibilidades de aprender, de buscar elementos, ¿sí? Partan de conocimientos previos, eso es otro elemento. Es decir, bueno, tengan en cuenta el relato personal, o tengan en cuenta la posibilidad de poner en juego los lugares de trabajo de sus alumnos a la hora de pensar una actividad, decir, bueno, esto que te pasó, dónde te pasó. Todas estas cuestiones me parece que ayudan a pensar cómo. Después, los participantes sienten útiles las actividades. Acá tenemos que pensar esto de los conocimientos aplicados, las actividades en contexto, es decir, podemos incluir en estas actividades problemáticas reales, podemos explicitar para qué es esta actividad. Eso me encanta hacer, es decir, pongo la actividad y les digo para qué les estoy proponiendo esto. No solamente para la consigna de lo que quiero que hagan, sino cuál es el porqué. Se espera que con esto aprendas sobre tal cosa, pongas en juego tal cosa, puedas tener en cuenta tal cosa, esta situación. Y lo de las situaciones auténticas o del contexto de los estudiantes, que también siempre funcionan muy bien. Perdón. El tema de la consigna. Otro tema fundamental acá es, tienen que hacer ensayos de cómo propongo estas consignas cuando las propongo por escrito, por ejemplo, en el campus. Y tienen como varios elementos. Por un lado, ustedes anticiparse y dar elementos concretos sobre cómo se desarrolla el proceso. Esto que yo les decía. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo? ¿Dónde se entrega? ¿Cómo se trabaja? Sin que eso se termine volviendo una consigna pesada, aburrida, que ya ni dé ganas de hacerla cuando me la plantean. Por ahí lo que pueden hacer es plantear una consigna al principio que tenga onda, que sea motivadora, que involucre al otro, que le hable en forma directa, y luego después un cuadro con todas estas aclaraciones, como para tener como dos instancias, una más de llamado a la acción y otra de aclarar todos los elementos necesarios para que la consigna sea clara y esté claro lo que tienen que hacer y no entre en el tema de las dudas. Después, una vez que propusieron la actividad, esto de alentar y ordenar el ritmo, eso no significa estar todo el tiempo encima en el campus diciéndoles, hicieron, no.
sino que ustedes mismos también establezcan como una rutina de, bueno, largo una consigna, a los 2 días pregunto cómo va todo, y cómo ir estableciendo como un ritmo y una dinámica de moderación de ese proceso. El tema de dar ganas, ¿no? Esto es importante. A veces escribimos las consignas muy desde el lugar del docente y nos falta como esto de animar, el proponer. La forma como uno propone la consigna ayuda mucho a lograr esa motivación y ese enganche, ese engagement que ustedes hablaban. Y lo otro, facilitar los espacios para el trabajo, ¿no? Es decir, bueno, en dónde va a suceder esta actividad y que funcione. Si yo armo un Padlet para hacer una construcción colaborativa y lo pienso para 30 personas, no va a funcionar. Porque en el caso que yo les propuse, simplemente ustedes van a escribir y no tienen que interactuar con el otro. Pero si tuvieran que interactuar, ese espacio para tantas personas va a terminar siendo caótico. Entonces, eso es lo que también tenemos que ir pensando, cómo se facilitan esos espacios para el trabajo. Bueno, y paro acá un poco, digo, porque no sé, como que es mucho, pero la pregunta es muchos desafíos, y las ideas, yo les fui tirando algunas ideas, pero acá les quería como dejar otras. Entonces, ¿qué cosas se podrían hacer? ¿Qué tipo de propuestas? Bueno, acá les dejo algunas, pero se podrían trabajar en detalle cada una. Podemos proponer esto que generen ciertos productos multimedia, que intervengan, por ejemplo, en murales o en imágenes o en líneas de tiempo. Nosotros, por ejemplo, otra cosa que hacemos es, cuando llegaron a cierto nivel de conocimiento de un tema, les proponemos, si tuvieras que explicarle esto a alguien que no lo sabe, hacete una infografía a ver de cómo se lo explicarías. Entonces, presentan las infografías, después todos ven las infografías de todos, y de esa manera en el campus podemos ir comentando, esto no lo tuve en cuenta, esto sí, y se va generando como ese proceso. Después lo que yo les estaba proponiendo, esto de las lluvias de ideas, de empezar como todos juntos a pensar actividades, debates, esto lo usamos mucho en educación médica, ¿no? Debates en continuidades de casos, por ejemplo, ¿qué harías? ¿Qué pasaría si cambiara esta situación? Y entonces ahí como ir generando debates, ya sean grupos grandes, en pequeños grupos. Esto que les decía de sorpresas en las actividades, por ejemplo, otra posibilidad es, les das una consigna, están desarrollando un trabajo y en determinado momento de ese trabajo les decís que tienen que ahora pensarlo, por ejemplo, con otro marco teórico, o sea, cambiar como algún elemento importante de la propuesta y que lo tengan que repensar a la luz de eso. Entonces, eso también como que genera esa interactividad. Otro elemento que estábamos viendo era el tema de los recursos. Como yo les decía, lo central no es la herramienta ni la aplicación a usar, sino que esté al servicio de lo que pretenden lograr. ¿Cómo hacemos esto? Analizamos qué queremos que suceda y conocemos las características de las interacciones y tareas en los entornos propuestos. Y la otra cosa que hacemos es probamos la actividad antes. Entonces, si queremos que todos aporten, pero no se lean entre ellos necesariamente, hacemos un muro. Si queremos que se lean y que además argumenten, entonces hacemos un muro, pero de los que tienen pregunta y respuesta. En Padlet, por ejemplo, si ustedes entran, van a ver que ahora hay, no sé, 10 formas diferentes de plantear propuestas. Y la forma en que uno la elige del muro cambia totalmente la propuesta de actividad. De hecho, hagan ese ejercicio y van a ver qué interesante es. Hay pregunta y respuesta, no es lo mismo así encolumnado, no es lo mismo suelto, no es lo mismo si pongo una imagen y tienen que trabajar sobre eso. Entonces, eso también ayuda. Yo acá traje algunas herramientas para que las tengan, pero que tienen que ver por ahí con comunicación. Estamos con el tema de WhatsApp, después hay algunos más sofisticados para organizar grupos de trabajo, por ahí entre ustedes como docentes, como Trello, algunas quizás las están usando, como Slack. La organización del trabajo, ¿no? El Google Drive, la posibilidad de usar algunas de estas herramientas que ayudan como a tener como más claro el camino. Y estas que me interesan más, que tienen que ver con la creación, como Canva, mucha gente ya la está usando, Genially, y creo que el de las imágenes, me refería a Audacity o algunos que tienen que ver con el manejo de podcast o de sonido.
Bueno, habíamos hablado de los vínculos, cómo se diseña lo colaborativo, a través de herramientas colaborativas, a través de producciones conjuntas y a través de la posibilidad de cuidar esa diversidad que decíamos con la pluralidad de voces. Esto yo ya creo que hablé bastante, no me voy a detener acá, pero es un poco más de lo que veníamos hablando sobre el tema de que uno aprende con el otro. Entonces es muy importante que nuestras actividades tengan estos elementos en juego. El tema de los tiempos. ¿Cuánto debe durar una actividad en línea? Acá hay que hacer una evaluación muy adecuada para generar estos procesos. Yo le decía, un foro con debate y profundización, 2 semanas. Hay que ir aprendiendo qué funciona y que ustedes vayan probando. Y conocer las características de esto de los tiempos sincrónicos y asincrónicos. Yo tengo gente que asesoro que quiere hacer sincrónicos de 4 horas. Y siempre es una lucha y una pelea, porque yo digo que aunque hagan cortes y recreos y demás, es mucho tiempo para estar pendiente de una pantalla. Entonces, por ahí pensar en sincrónicos más cortos. Por suerte, Zoom tiene 40 minutos, ahora lo ampliaron, pero bueno, esta posibilidad de pensar en 40 minutos, 45, 1 hora, y que los asincrónicos continúen en el sincrónico. Si ustedes lanzan una actividad en el sincrónico, que pueda continuar en el campus. Que algo de lo que hicieron en el sincrónico se retome luego, que si se propuso un caso después trabajen sobre eso, al revés, que si empezaron trabajando en el campus con una actividad, puedan traer el resultado de lo que hicieron al sincrónico y presentarlo ellos, trabajar en pequeños grupos en el sincrónico, no siempre una persona a todo el grupo. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con mezclar y ver el tema de los tiempos. Otra cosa que yo creo que vale la pena hacer es, cuando ya tengan todo el currículo del año que viene y demás, con actividades sincrónicas, asincrónicas, y eso va a suceder, es que puedan balancear y variar. Decir, bueno, a ver, acá les propuse que hagamos un debate, acá una actividad individual, acá una colectiva, como ir chequeando que no se repita demasiado. Por ejemplo, trabajar en grupos a veces es complicado virtualmente, entonces probar, hacer una y ver si funciona bien, y si no, buscar otra manera de trabajar con el otro que no sean pequeños grupos, y si funciona bien, sí, usar ese grupo para que puedan volver a trabajar con el mismo grupo a lo largo del recorrido, como ir viendo todo el recorrido general. Y después tener en cuenta que esto es re importante, uno presenta actividades, plantea un recorrido y se le olvida que tiene que haber un tiempo de síntesis, de cierre final, ¿no? Entonces hacemos un debate y por ahí no consideramos en el tiempo que estamos planificando que hay que hacer un cierre o que tienen que compartir lo producido y eso entregarse el jueves y cambiamos de actividad el viernes. No, y no hubo tiempo para poder poner en común todo lo realizado. Y por último, el tema de la evaluación, que tiene que ver con esto de cómo saber si aprendieron con la actividad, es, bueno, la evaluación tiene que estar en coherencia con el diseño. Siempre decimos que los alumnos ven lo que uno va a evaluar para ver qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Acá la idea es que sea diversa y formativa, pero también es muy importante que ustedes tengan en cuenta que los alumnos sepan qué es lo que se espera que hagan, porque a veces nos pasa en lo virtual que proponemos una actividad, el alumno entrega el producto y resulta que después evaluamos si participó o no mientras la estaba haciendo, y eso no se lo dijimos. Entonces, tiene que quedar muy claro qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos que hagan y por qué es importante que hagan eso y cómo los vamos a evaluar. Lo que yo les decía, dar a conocer los propósitos de aprendizaje y variar las estrategias de evaluación también, me parece que es otra estrategia importante para considerar. Si los alumnos no los están viendo presencialmente, yo recomiendo también que algunas devoluciones las hagan en audio, no solo en video, otras las hagan en texto, o sea, como que vayan variando esos modos de ir comentándole cómo va avanzando en su aprendizaje, qué es lo que está aprendiendo y qué estamos esperando de él, siempre recordando que es muy importante tener altas las expectativas en los alumnos para que puedan ir avanzando y se sientan motivados. Acá más ideas tenía para dejarles. Por ejemplo, otra posibilidad sería esto de proponer experiencias inmersivas. Yo decía, con relatos en primera persona, tenemos un módulo donde llamamos a los actores de eso que están aprendiendo para que cuenten cómo se hace. Eso lo pueden hacer en un Zoom, invitando a una persona que haga ese trabajo. Lo pueden hacer a través de un audio que les puedan mandar por WhatsApp, lo incluyen.
y la idea es luego ponerse en ese lugar e ir construyendo algo con eso. Por ejemplo, no sé, en nuestro caso, gente que hace comunidades de práctica, entonces es después pedirles que escriban cómo harían una invitación a su propia comunidad de práctica teniendo en cuenta lo que aprendieron. Otra es, bueno, todo esto ya se lo fui como comentando. Bueno, voy a parar acá porque llegué al final, no sé, llevo hablando como una hora. A ver, los quiero volver a ver. Hola. ¿Todo bien? Hola, Mónica. Antes Mónica, de avanzar, si te Decime. Sí, si te parece, podemos abrir también a la rueda de preguntas. Y sí, acá eso estamos te viendo proponía. algunas Antes de pasar por al el final, chat. quiero contar un poco del Penti. Les voy a dejar varios regalos. Les quiero dejar. Ah, no se fue nadie, 95. Yo pensé que por ahí me había quedado con Laura solamente. No, Gracias, los quiero. Muchas gracias por quedarse ahí. Les cuento, les voy a dejar algunos regalos también. Les voy a dejar unos toolkits, uno para teletrabajar, esto del trabajo con los compañeros, que me parece que es interesante tener en cuenta, el síndrome del pijama y todo lo que nos está pasando. Otro que tiene que ver con las clases, y ese sí tiene herramientas, recursos y cosas que pueden utilizar. Otro que hicimos un ciclo de encuentros en vivo, lo seguimos haciendo, los invito porque va a haber la semana que viene o la otra semana, uno sobre transmedia y sobre juegos de escape, así que ahí van a poder ver más en detalle cómo se hacen esas actividades si les interesa. Y ahí lo que les voy a dejar son todos los vivos que se hicieron antes. Les recomiendo en particular el material del primero, que era solamente sobre cómo construir actividades en línea. Y para hacerlo más sencillo, lo que hicimos fue pensar en que hacer actividades es como hacer recetas de autor. Pensar un poco en que cada uno tiene que poner sus ingredientes y mezclar esos ingredientes para lograr hacer una actividad. Y ahí les damos más detalles de esto que venimos hablando hoy. Así que después les dejo todos esos enlaces para que se bajen todo ese material que seguramente les es útil. Pero los escucho, Laura, a ver, ¿tienen preguntas, cosas que quieran comentar? Dale, bueno, acá excelentes comentarios, todos agradeciendo esta charla. Así que bueno, por ahí si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta a Mónica, quédense tranquilo que toda esta clase grabada, más los materiales, más la presentación de Mónica, va a estar disponible a vuelta de correo. Así que bueno, sabemos que mucha gente no pudo entrar, para ello llegará esta grabación también, así que bueno, Sí. los invitamos María. a compartir o a comentar algo. Sí, Guillermo. María, sí, no, me gustó el comentario de Mónica, preguntó, ¿están ahí? Cosa que nos sucede cuando tenemos una actividad sincrónica, ¿viste? Que creemos que estamos hablando y del otro lado no hay nadie, ¿no? Bueno, en este caso no te defraudamos. No sé nosotros cuando nos toca qué hay detrás de la pantalla, ¿no? A mí lo que me complicó, Guillermo, hoy es el PowerPoint, porque es verdad que ordenan una presentación, pero yo no entra en la pantalla a todos, y está bueno verles las caras a los otros. Si hacen actividades sincrónicas, es esa interacción, la posibilidad de dar la palabra. Yo no sé cuántos alumnos tienen ustedes, seguramente es diferente el número, pero con un grupo manejable de 20, 25, 30 personas, es mucho lo que se puede hacer. Y el tema de usar la posibilidad de armar pequeños grupos, yo no sé si ustedes lo han explorado, pero es supremamente útil, porque entonces ahí sí se puede proponer que los alumnos trabajen en grupitos de 4, de 5, y ustedes ir viendo qué están haciendo, ir cambiando de un grupo al otro, y se puede producir realmente. Así que eso es súper interesante. Ahí voy a aprovechar a hacer una pregunta. Sé que eso lo he utilizado, pero como alumna tomando cursos en Zoom, la división en grupos pequeños, y me quedó la duda, porque pensando en aplicarlo yo como docente, si uno está monitoreando todas las salas o no, o va entrando a cada una, porque... Podés hacer dos cosas, o poner a alguien que esté en una sala si son más de un docente, eso a veces nosotros lo hacemos, nos dividimos y cada tutor va a un grupo, y si no, vos como anfitrión podés entrar y salir de cada sala para ir monitoreando lo que está sucediendo. Yo ahí lo que recomiendo, Meli, es que les des un Padlet a cada grupo
para que puedan ir volcando ahí todo lo que van discutiendo en el grupito pequeño. Entonces vos vas viendo todos los Padlets, a eso sí lo podés ver todo el tiempo, y ahí vas viendo por dónde van las discusiones. Entonces les das una herramienta que no es la pizarra del Zoom que está dentro del grupito de la reunión, está por fuera, la podés ver y podés ir monitoreando qué es lo que están, cómo es la lluvia de ideas, cómo están construyendo esas ideas en todos los grupos que tenés en el Zoom. Y me dijeron que el Zoom gratuito ahora se permite hacer los pequeños grupos. Yo no lo probé, pero si uno entra por web, me dijeron que uno puede configurarlo para que ahora, por ejemplo, estamos todos juntos, armo grupitos de 4 y automáticamente, digo para los que nunca lo vieron, el programa lo que hace es nos manda a grupos pequeños a trabajar en consignas concretas, ¿sí? Y después vuelven al grupo general a contar las conclusiones. Eso para los sincrónicos funciona súper bien, la verdad que sí. Cuando es más masivo, por ahí, acá están diciendo que en Meet no se puede agrupar, crearon un link por grupo. Bueno, unas cosas que me han dicho, Ceci, es que, por ejemplo, Tere dice que sí hace en Meet grupos. Ahora después nos contás, Tere. Yo lo que hago es, si no, armar Google Docs, o sea, armar espacios y uno les va dando como los espacios de trabajo para que igual puedan trabajar, aunque armen ellos pequeños meets, ¿no? Individuales, no uno grupal. Estoy leyendo. En ese caso, los padres ya los asignamos a cada grupo. Claro, de hecho, vos podés en el Zoom ponerle nombre a los grupos, no solamente número. Por ejemplo, en una actividad que hicimos hace poco, eran casos. Entonces, caso tal, entonces vos ya sabías que estabas en tal caso y entrabas al Padlet de ese caso. Todo eso se los das antes de que se vayan a los grupos. En Teams también se puede. Bien, bueno, ahí tenemos varias herramientas. Sí. Tengo algunas preguntas que fui relevando de las que fueron haciendo mientras dabas la charla, que vos por ahí no podías estar, no veías el chat. Si te parece, hago como un resumen de por dónde venían las preguntas, y si me olvido algo, los compañeros me dirán, ¿sí? Claro, claro. ¿Te parece? Dale. Muchos compañeros hablaron de la necesidad de medir las propuestas en relación a la carga de actividades sincrónicas que tienen los estudiantes, como coordinar de alguna manera entre los profes, ¿no? Esa necesidad y algo que pasó en estos primeros momentos. Vos ese tema lo tocaste de alguna manera. Totalmente. Sí, porque si trabajamos en forma descoordinada, así no haya que trabajar, no puedan trabajar intensamente en la propuesta, pero por lo menos sí en el cronograma. Eso me parece que es clave, ¿no? No sé, yo pactaría como un número de encuentros sincrónicos en el mes y después se van turnando, van encontrando el modo. El tema de las actividades virtuales, bueno, tener en cuenta, quizá ahora, bueno, nos agarró a todos como de sorpresa, pero si vamos a continuar con una modalidad híbrida o totalmente en línea el año que viene, sí estaría bueno como pensar en un currículo para cada alumno que sea como más balanceado en cuanto a qué se les propone, qué materias tienen al principio, qué materias tienen luego, porque no se puede sostener quizá no se puede sostener la misma estructura que lo presencial. Esto creo que ya lo vieron y se dieron cuenta que es imposible, pero no es que no se pueda hacer, hay que pensarlo de otro modo. Nosotros, no sé, bueno, cuál será la carga, supongo que ustedes tienen como diferentes cargas horarias dependiendo de la carrera o de, no sé cómo funcionan, pero nosotros en la especialización siempre pensamos que el alumno puede dedicarles un posgrado, dedicarle alrededor de entre 6 y 8 horas semanales al estudio. Digo, si les sirve eso como una referencia para un posgrado, ¿no? Entonces, no podemos pensar que los alumnos van a estar, no sé, 8 horas diarias, no. Porque además virtualmente no puedes estar todo ese tiempo, está probado que la atención es otra, que es más estresante estar pendiente de un Zoom que estar en una clase presencial, porque vos tenés que tener como más sentidos puestos en tratar de ver lo que está sucediendo, porque hay un montón de cosas que se te escapan, porque es más fácil distraerse también. Entonces, bueno, todo eso
me parece que hay que considerarlo y replanificarlo. Bien, y en ese sentido, Ana preguntaba si había alguna forma de medir el tiempo que le llevaría al estudiante realizar una actividad, una propuesta. Sí, sí, yo siempre digo que la manera de medirlo es ponerse en el lugar del otro y pensar cuánto me llevaría a mí, ¿no? Digo, una receta casera pero práctica. Pero sí, en términos generales, sí, yo creo que el modo de medirlo es pensar que, lo que les decía, las interacciones asincrónicas tienen que contar con que el otro no me va a dar respuesta inmediata. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen que considerar. Los trabajos en pequeños grupos, lo mismo. Nosotros lo que vemos es que, y es algo que quizá le pueden comunicar a sus alumnos, cuando les proponen trabajos en pequeños grupos, vemos que a medida que los alumnos van aprendiendo a trabajar en línea, y en eso ya creo que hemos aprendido todos mucho, empiezan no hablando de la consigna ni de la actividad, sino empiezan hablando de la organización del trabajo. Y si ustedes les adelantan eso, les van a adelantar bastante esfuerzo posterior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ponerse de acuerdo primero. No todos nos conectamos a la misma hora, ni los mismos días, ni con la misma intensidad. Hay gente que trabaja los fines de semana, hay gente que no trabaja los fines de semana. Si se ponen de acuerdo cuando tienen un trabajo para hacer respecto de estas cuestiones de antemano, es mucho más fácil que no haya problemas en el equipo, que todos puedan aportar, porque si no muchas veces pasa que arrancan 3 o 4 a hacer la actividad, el que trabajaba el fin de semana llega 5 días después, ya siente que está todo hecho, que no puede aportar, o no lo siente porque no lo registró, y entonces quiere cambiar todo, y se empiezan a generar situaciones que en general como docentes son los que nos traen más problemas a la hora de pensar en la dinámica de los grupos cuando es la comunicación en línea. Entonces, estas cosas me parece que es importante tenerlas en cuenta. Si ellos se pueden comunicar de antemano, decir con qué modalidad, cómo trabajan, qué tiempos tienen disponibles, después eso fluye en general mucho mejor. Si Mónica, permitime un comentario que surge ahí del chat, y un poco lo expresaste vos, esto de la sobrecarga horaria, que por ahí abusamos, digamos, de herramientas, de propuestas hacia nuestros estudiantes, y que de base por ahí uno lo visualizaba ya en la presencialidad, y por estar trabajando, mirándose hacia el interior de la cátedra y no tener esa articulación con otras cátedras del mismo año, ¿no? Entonces ya venimos arrastrando en líneas generales algunos problemas de no vernos con las otras cátedras y buscar ese acuerdo de cargas horarias extraáulicas, por así decirla, a nuestros estudiantes. Y daría la impresión que en la virtualidad como que nos entusiasmamos, nos gustó, y redoblamos la apuesta por ahí en proponer cosas, y por ahí alguien dice los alumnos están agobiados, y la verdad que ese mensaje nos está llegando a través de los tutores pares que tenemos en la universidad, y estamos a punto de generar un espacio de discusión qué le está pasando a los estudiantes con este agotamiento psíquico de todo tipo que están teniendo, ¿no? Entonces me parece que, bueno, tendremos que trabajar en buscar esa articulación hacia el interior de la cátedra, intercátedra, para tampoco sobrellevar a estos chicos a una ineficiencia en su formación, ¿no? Porque definitivamente... Totalmente, Guillermo, totalmente. Bueno, por ahí ustedes también pueden usar herramientas colaborativas para eso, entre ustedes, porque me parece que también es parte de ese desarrollo. Por ahí pueden pensar en tener alguna herramienta que les permita ver qué carga le está pidiendo cada uno, y de esa manera poder medir mejor de qué manera le están llegando a los estudiantes, o por ahí ponerse de acuerdo y pensar en diferentes tipos de actividades a lo largo del año. Decir, bueno, yo me voy a manejar sincrónico, asincrónico, no sé cuánto están, o sea, no sé en cada caso cuánto están usando del campus y cuánto de actividades sincrónicas. Si usaban muchas actividades sincrónicas, quizá lo que tienen que hacer es volver un poco al campus y empezar a pensar que en el campus no es solamente para poner el PowerPoint, la clase o el material. En el campus pueden hacer un montón de cosas. De hecho, si la clase sincrónica es de 5 horas, es porque hay un montón de cosas que las podrían hacer en el campus para que la clase sincrónica sea de 45 minutos. Por ejemplo, adelantar lecturas, que ellos puedan llegar con un producto, que se sientan parte.
o sea, todo un poco lo que estuvimos hablando antes, digamos. Hay formas de balancear mejor esa carga y por ahí lo que yo decía del tema del alcance, de las expectativas, que también hay que revisar, porque si no terminamos todos agotados. Mónica, muy excelente. La primera vez que me sumo, las otras veces no pude, muy contenta de estar, me encantó la capacitación. Algo que veníamos charlando, yo estoy en la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad de la UNER, y hemos tenido hace unas semanas unas reuniones con Secretaría Académica, bueno, yo soy de la Facultad de Ingeniería, y mi pregunta sería si no vamos a tener un lineamiento respecto a esto a mí me preocupa mucho la carga de conexiones sincrónicas que estamos teniendo. No manejo un dato fehaciente de en qué porcentaje se trasladó el aula presencial, la teoría y la práctica con la duración presencial a una conexión sincrónica. Pero por lo menos en mi cátedra, que yo no soy titular y no manejo, digamos, esas directivas, pero ha sido un 100%, un 100%. No. Y eso no hay una percepción de cuánto están sobrecargados los alumnos frente a las pantallas, cuántas horas están pasando en esas conexiones, si realmente les son útiles o no, porque uno puede conectarse y apagar la cámara y estar haciendo otras cosas, pero, digamos, sumado a otras complejidades, como son compartir los dispositivos, que a veces no hay conectividad, o la calidad de la conectividad no es buena, si va a salir de la parte de educación virtual como una impronta o una sugerencia fuerte de que bajemos esta carga, sí vamos a continuar con esta metodología el año que viene. Porque pensábamos en eso, ¿no? Lo que ganamos como aprendizaje de docente-alumno de trabajar de esta forma, que ya nos quede, pero aparte que podamos ir mejorando las prácticas, porque si no, le pierde sentido, ¿no? Toda esta reflexión que tratamos de hacer. Yo creo que todo se va a ir ordenando y ya de a poco se van como planteando lineamientos y cuestiones. Esto que vos decís creo que es natural, porque la primera reacción fue, bueno, tengo que transferir lo presencial a lo virtual y, bueno, ¿qué hago? Dicto la clase por Zoom. O sea, es así, 2 más 2 es 4. Pero yo creo que parte de todas estas instancias de capacitación tienen que ver con que ustedes puedan ver esto que vos decís, que me parece súper importante. Es decir, bueno, hay otras formas, que además van a ser menos estresantes para ustedes también, debo decirles. Porque dictar clases en Zoom todo el tiempo no estresa solamente a los estudiantes. Yo diría que el camino es pensar en una modalidad mezclada. Claramente tenemos que ir hacia ahí, es decir, bueno, hay interacciones que tienen que suceder en el campus, que son asincrónicas, con actividades como todas estas que yo les estaba planteando. La mayoría de las que les conté, y si más adelante tenemos oportunidad de hacer un taller, son asincrónicas. Por ejemplo, yo trabajo mucho en el área médica, y en el área médica tenemos un sincrónico cada 15 días, por ejemplo, para tener una idea. Y todo lo demás son clases en el campus. Entonces los alumnos saben que tienen esa cita. Está bien, ustedes me dirán, pero son muchas asignaturas por alumno. Bueno, pero va a haber que encontrar la manera de que eso se vaya reemplazando y que no sea todos con una clase sincrónica por día. Me parece que inclusive más de uno de ustedes va a encontrar que con las actividades asincrónicas logran más que con el Zoom sincrónico, porque los ponen a los alumnos en ese rol de hacer cosas, y que no es lo mismo estar atendiendo una clase que estar produciendo, investigando, generando algo. Es otro tipo de propuesta, tanto cognitiva como en contacto con la tecnología. O trabajar con los compañeros. Yo creo que están los alumnos necesitando mucho también eso. Trabajar con los compañeros, armar algún grupo, desarrollar una idea. Estamos como muy con esta cosa de ir pasando de una cosa a la otra, y todo muy, muy rápido, y como que hay que consumirlo rápido. Entonces esto que yo les decía, de armar procesitos más largos, me parece que le vamos a ir encontrando la vuelta de a poco. Pero bueno, es interesante que ya nos estemos dando cuenta, me parece.
Sí, Mónica, ahí también, mientras te escuchaba, leía a los compañeros y decía que ya se ha recomendado fuertemente aumentar instancias asincrónicas y disminuir las sincrónicas. Acá estaban comentando mientras hablabas esto, pensando en también, digamos, otras estrategias que sumen a lo sincrónico, ¿no? No sé si por ahí alguien más quiere comentar algo más. Nosotros vamos a leer todos los chats también y por ahí tratar de responder en la medida que podamos. Quería si comentar tienen también preguntas, María Laura, yo estoy a disposición. Yo parte de lo que les quería como dejar, se los dejo acá igual para que lo tengan. Nosotros decíamos que les vamos a compartir todo a vuelta de correo, tu presentación con la grabación del evento. Ahí en tu presentación sobre el final hay materiales que vos brindás, así que bueno, todo esto les va a llegar a los que participaron. Yo quería comentarles que esta es la primera charla de las que siguen, digamos. Nosotros pensamos que ya la próxima semana van a ser, durante un mes, hay previstos 4 o 5 encuentros más. El miércoles que viene sigue evaluación y seguimiento en la virtualidad, que es otro tema que se ha pedido muchísimo, cómo evaluar y seguir y acompañar a los estudiantes en la virtualidad. También estamos planteando una charla sobre videoconferencias, cómo pensarlas más estratégicas, más interactivas, así que también los estamos invitando a que se puedan sumar. Otra charla estamos pensando que tenga que ver con producción de materiales, qué tipo de materiales podemos compartir en nuestras aulas virtuales. Y una última tendría que ver con derechos y licencias. Esto tiene que ver más con la cuestión de derechos de autor y cómo manejarnos con producciones propias, pero también con otras fuentes que traemos al aula virtual. Son temas que nos han planteado los docentes y que nos parecen importante poder abrirlas a partir de, bueno, esto que vos nos ilustraste en esta primera charla, que es cómo pensar esta aula virtual y cómo resignificar las actividades. Ahí Daniela les va a compartir el link porque nosotros tenemos previsto certificar a quienes están participando y asistiendo a este evento, así que lo que les vamos a pedir ahí, a vuelta de, digamos, de correos, que nos pongan bien sus datos para que accedan a la certificación y también nos contesten algunas preguntas porque es necesario esto, ¿no? Escuchar a los docentes y ver qué están necesitando para ver qué faltó y cómo podemos seguir mejorando, pensando con vistas a que esto puede continuar y que necesitamos seguir formándonos. Así que en ese marco son 2 o 3 preguntas, pero ahí en observaciones podrán también comentar alguna cuestión más que Mónica nos dejó pensando y que podrían seguir retomándose. Así que bueno, si por ahí no hay más preguntas, me parece que estuvo muy interesante la propuesta. Te agradecemos muchísimo, Mónica, este espacio. Y bueno, obviamente agradecemos a nuestros docentes, como dijo Guillermo, quienes están poniendo el hombro para bueno, llevar adelante y asegurar que en nuestra universidad hoy las clases se estén dictando y se estén tomando finales. Así que eso es un poco el trabajo conjunto que UNER está asegurando hacia los estudiantes. Así que, bueno, agradecerles y esperándolos para la próxima charla, que será el miércoles que viene. Gracias a ustedes, la verdad que un placer compartir. Ahí estaban preguntando por todos los espacios de colaboración que les fui proponiendo. Después, Laura, les podés pasar el enlace al Padlet para que lo tengan y que puedan participar de esa actividad. Y también ahí estaban todos los enlaces a los restos de los materiales. Lo mismo en mi email, monicatrech@gmail.com o mtrech@flaxo.org.ar. Tenemos propuestas para todos también, como les decía, el ciclo de vivos gratuito. Así que bueno, estén en contacto con el PENT y bueno, y un gusto haber participado y ojalá nos podamos ver en otra instancia. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Adiós. 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 Gracias.